A continuación, la verdad. Estás viendo Extra TV. En un mundo convulso, lleno de mentira y engaño, surge una alternativa. Dime la verdad. Política, música, arte. Toda la verdad. Deporte, religión, psicología. Solo la verdad. Contundente e inapelable. Reunir lo mejor. Brindar una opinión. Por Costa Rica. La verdad. Y lo que diga Vivian es la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo aquí estoy un poco hoy feliz porque ya pude animarme a ir a arreglarme un poquito el cabello y ahí voy a ir poco a poco con esta nueva apertura que está dictando el gobierno, siempre con la condición de andar permanentemente con esto. En este caso esta es la famosa careta, pero también está la mascarilla y la careta en todo momento. Solo dentro de nuestra casa es que estamos seguros y podemos no usarla. Así es que con estas medidas de precaución es que nos estamos acomodando un poquito más a esta nueva apertura, siempre con este distanciamiento y pidiéndole a Dios que nos bendiga, que bendiga a nuestras familias, pero que bendiga a este país. Hoy tuvimos un menioncito fuerte y también mucha lluvia, así es que hay que andar con mucha precaución y cuidándonos bastante, sobre todo los conductores que con esta lluvia manejan a unas velocidades altísimas. Qué tristeza cuando uno ve a esos conductores en esa posición de tanta violencia en la carretera, de desarrollar velocidades que conducen definitivamente a accidentes y en muchos casos fatales, dignos de lamentar. Bueno, con esta reflexión le doy la bienvenida a todos ustedes al programa de hoy. Hoy estamos lunes 24 de agosto, estamos completamente en vivo desde los estudios principales de Extra TV. Sean todos entonces muy bienvenidos. El programa de hoy es un programa que a mí me llena de mucha nostalgia porque me hace recordar la época de la juventud, y a veces pensamos que nos mantenemos ahí en la juventud y no nos damos cuenta que vamos envejeciendo y que los tiempos pasan y que estamos en otras etapas de nuestra vida. Y lo digo porque el invitado de hoy, que es un invitado especialísimo, lo conocí en la época de mi juventud. Él era bastante menor que yo, pero ya estaba totalmente involucrado en la política costarricense. Y es que los que tenemos la vocación de la política, podemos estudiar cualquier carrera, podemos hacer lo que sea, que siempre, siempre, siempre en nuestras vidas va a estar la política, porque es una vocación de servicio, es una vocación en la que interviene el liderazgo, en el que interviene esa buena fe de ayudarle a los demás con una clara conciencia de que hay que dar luchas, de que hay que dar peleas, de que hay que tener una formación ideológica. Bueno, todas estas características las tiene este invitado a quien conocí hace muchos años y ha escollado muy bien en su carrera política y profesional, y vamos a conversar hoy pues una conversación muy amistosa, lindísima, en la que todos ustedes están invitados desde luego. Bueno, y me refiero al doctor Fernando Zamora Castellanos. Fernando, es emocionante y me da mucha nostalgia porque me acuerdo verte prestarnos tu casa, siempre. Tu casa estaba al frente del balcón verde y todo era en la casa de Fernando. Déjelo, guárdelo, vaya, busque a dónde está en la casa de Fernando. Esa era la casa multiusos de todos nosotros, hasta el baño, cuando había presa en el balcón, lo que fuera, había que ir a comer, a lo que sea, siempre había un café, un bocadito, una hospitalidad, un compañerismo, y me acuerdo de esa época y verte a vos siempre servicial, siempre atento. Fernando nunca nos dijo, qué aburrido, no puedo, tengo sueño, no tengo plata. Siempre estabas dispuesto. Y digo que la política es una vocación por eso, Fernando, porque nos hicimos grandes, nos hicimos ya adultos en este momento y te veo en una posición privilegiada de liderazgo dentro del partido,
Y todo eso me alegra muchísimo. Y lo quiero decir con una gran emoción porque ya nos toca, ya es nuestra época, nuestro tiempo. Antes admirábamos tanto a los líderes y nos parecía tan lejano, un Daniel Oduber tan lejano, un Luis Alberto, Oscar Arias, todos nos parecían, don Pepe, no puedo mencionarlos a todos, pero nos parecían como muy allá. Y ahora nos toca a nosotros. Así es que bienvenido a este ratito, a esta conversación. Te agradezco en el alma el que estés aquí con nosotros hoy. No, Vivian, indudablemente el cariño es mutuo, ¿verdad? Totalmente también, exactamente las mismas emociones que vos sentís, las siento yo cuando te veo a vos, cuando veo a otros compañeros de esa época de juventud, Juan Diego Gómez, Oscar Izquierdo, todos esos buenos compañeros que ciertamente... ¡Qué grupito! Sí, así es, que ciertamente, Vivian, vos haces una reflexión muy profunda dentro de lo coloquial que era esa actividad para nosotros en esa época. Es una reflexión profunda la que haces, porque ciertamente, una de las grandes crisis de la política costarricense es que la política costarricense, y en especial el Partido Liberación Nacional, vean, me voy a atrever a decir, y en especial el Partido Liberación Nacional ha sido tomado por gente sin vocación política. Así es. Porque la época de nosotros esa era la característica en todos. Es más, voy a aclarar, más bien voy a ampliar el concepto. La vocación política en el fondo es la vocación patriótica. Así es. No puede haber en la política ninguna otra motivación, Vivian, y yo sé que esa era la motivación que nosotros teníamos, y a veces precisamente, y tenemos. Y muchas veces, a veces hasta por esa ingenuidad patriótica, ¿verdad? Como dicen, nos ganaban la vuelta los que veían la política de una forma absolutamente utilitaria. O sea, la política es para ver qué saco. Esa concepción utilitaria de la política es de aprovechamiento personal. De aprovechamiento personal. Y nosotros no. Nosotros no. Entonces muchas veces nosotros teníamos que batallar porque de alguna u otra forma el utilitario es muy pragmático. Vamos a ver, para que el oyente lo entienda. El televidente. El televidente, perdón, lo entienda, sí. ¿En qué sentido es pragmático y utilitario? En el sentido de que vienen las próximas elecciones, voy a ver con quién me acomodo que yo huela que va a ganar. Punto. Olfato. Que mira, ese no tiene ideales, ese incluso tiene señalamientos muy graves. No, a mí eso no me importa, dicen. A mí lo que me importa es que yo lo mío, y que va a ganar. Y nosotros no. Nosotros éramos patriotas. Nosotros lo primero que hacíamos era, de alguna forma, abrazar luchas políticas, aunque muchas veces esas luchas fueran quijotescas. ¿Qué quiero decir quijotescas? Luchas de alguna forma difíciles, ¿verdad? Luchar contra molinos de viento, ¿verdad? Y entonces, al ser quijotescas y muchas veces al luchar contra molinos de viento, no era más difícil la lucha, era mucho más difícil. Y una de las grandes crisis que hemos tenido en los últimos años en la política es que la política, y en especial, no solo la política, lamentablemente hay que hacer un mea culpa. Claro, eso abrazó a Liberación Nacional, eso contaminó. Ese cáncer ha tomado a Liberación Nacional. Pero que era el partido más grande, el que más obra social tenía, el partido que había hecho grande a Costa Rica, claro, como lo decía la publicidad. Que como ahora veíamos de un libro que te regalé, que había ganado 10 presidencias o no sé, por ahí. Entonces, ¿qué era lo que sucedió? Y reelecciones incluso. Exacto, de presidentes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se convirtió el partido en un simple vehículo de acceso al poder. Un simple vehículo, un simple instrumento espurio para llegar al poder. El partido se empezó a llenar de gente, exactamente como vos lo decís, sin vocación política, advenedizos incluso, no como en el caso de lo que vos hablabas, de que nosotros desde jóvenes teníamos esa vocación patriótica. Unas luchas por la democracia, además, por defender el sufragio. Y además te voy a decir una cosa, Vivian, te voy a decir una cosa de la que yo creo, algunos me tachan de iluso, qué sé yo, pero yo soy una persona, por experiencias de vida que he tenido, absolutamente creyente.
¿verdad? Creyente en Dios. Sí, sí. Y entonces creo incluso que al igual que un sacerdocio, un sacerdote, Sí, sí, un apostolado. para que un sacerdote acepte los sacrificios y las privaciones de su llamado, de su vocación, es porque tiene que ser un llamado de Dios. Entonces, en alguna medida hay políticos que cuando tienen vocación, uno podría hasta hablar, al igual que un médico, ¿verdad? Que desde niño tenía esa vocación, un llamado, por eso digo, Sí, un apostolado. un llamado. Porque nosotros no pensábamos en un puesto por el puesto, ni Claro. por el dinero, ni por nada. Es más, gastábamos lo que nos daban nuestros padres. Exacto. Todo lo que nos daban para nosotros Para en la el sacrificio político. En la política, y eran horas de horas de horas luchando por ideales, por propuestas, por la ideología. Por un programa. Claro. Exacto. Y aquí incluso voy a ir más allá para que el televidente entienda, ¿verdad? Eso que yo llamo llamado. Y voy a explicarlo con una anécdota familiar. Incluso en algún momento yo escribí un artículo, yo escribía para la página, bueno, a veces escribo, ya casi no he tenido tiempo de volver a escribir. Para la página 15 de La Nación escribía yo, y una vez hice un artículo. No, pero mejor ahí, mejor que no escribís ahí. Así, hice un artículo de ese tema del llamado, y yo contaba una anécdota familiar, y es que mis tíos me contaban que cuando ellos, digamos, cuando salían a jugar fútbol o salían a jugar con mi padre le dedicó 50 años a la cirugía del corazón en la Claro, seguridad social. inminente cardiólogo. Sí, y ellos cuentan que papá, digamos, iban caminando y si se encontraban con algún reptilillo muerto, él empezaba, pero de niño, dicen que papá podía tener en esa época 10, 11 años, dice que lo empezaba a explorar. Ya muerto, lo abría y lo empezaba a explorar, y ellos decían, pero ¿qué es esta garajada tan rara? O sea, esa curiosidad que después esa curiosidad se tradujo en un servicio a la seguridad social, a la cirugía del corazón por 50 años. Papá ejerció 50 años la cirugía. Esos son llamados. O sea, usted no sabe por qué ese niño ya venía con eso. Claro. Mire, pero ese es el talento y la vocación de un músico, de un pintor, ya vienen de un con eso, escritor, son llamados. Sí, Mire. alguien que tiene el don de la oratoria, un sacerdote, un médico o un panadero, cualquier oficio. Por eso es que dice, como una misión de vida. por eso dice, ojalá que Dios quiera, ojalá es lo mismo que Dios quiera, que la vocación la pueda uno ejercer, porque nunca vas a trabajar. Siempre vas a estar feliz, a disfrutarla, ¿verdad? Exactamente. Entonces, vieras que, por ejemplo, el caso... Pero eso se perdió absolutamente. En los partidos políticos, en la política costarricense no. Ahora, incluso hay cosas hasta... Hay que decir ya la verdad. Y aquí en el programa decimos la verdad. Así es cierto. O sea, han llegado a Fernando a ser diputados costarricenses que solamente tienen ese título, o sea, porque no conocen absolutamente nada y son diputados, son ministros, son presidentes ejecutivos. Sin ningún llamado, pero sin ninguna vocación, ni vocación, sin formación, ni nada. Sí. Vea, yo me acuerdo haber visto una vez, no vamos a mencionar nombres porque aquí no se trata no, pero de hacer ataques. yo sí puedo mencionar. Ok, pero te voy a contar una anécdota. Yo una vez, eso que uno ve en YouTube, me pasan un video de YouTube donde un político costarricense decía que él le habían ofrecido la diputación a última hora y que él no sabía si aceptarla, porque él que no sabía de nada de eso. Así lo decía en el video, él contando como su historia. Sí, sí. Miren, y yo de eso no sabía. Eso fue en el 2014. Ya cuenta eso. Bueno, ese mismo muchacho que decía que él no sabía para qué, que él había aceptado porque se le habían ofrecido la diputación, pero que él decía, bueno, imagínense, yo la verdad no tenía mayor conocimiento de eso, y él cuenta incluso que le había costado aceptar, porque tenía ese miedo de que él no sabía de eso. Entonces como que lo convencieron, no, mire, usted es muy popular, etcétera. Entonces finalmente aceptó. Bueno, ese muchacho que contó eso, que yo le vi contando eso en el 2014, 3 años después estaba aspirando a una presidencia de la República. Entonces, imagínense a lo que estamos hablando. Eso solo doy un ejemplo. Hay casos incluso, todavía ahí puede uno decir que hay como más... Pero ¿quién está perdiendo?
perdemos todo, Fernando. La Pierde el democracia. país, pierde la democracia, pierde nuestro sistema, el empobrecimiento que tenemos. Ahí ya empezamos a hablar un poco de la realidad nacional. El empobrecimiento cultural e intelectual de la política costarricense. Pero todo, o sea, cómo estas personas, que además los diputados, como lo digo siempre aquí en el programa, ciudadanos, los diputados nombran los magistrados, los 22 magistrados, donde descansa el bastión de nuestro Estado de Derecho, donde vamos a buscar la reparación de la injusticia en el caso de las víctimas. De todo. O sea, es increíble. Y un magistrado es electo por personas que a veces ni siquiera saben en lo que están haciendo. Gravísimo. Y por eso hemos tenido magistrados también que no han venido a calzar con los más nobles propósitos de nuestro sistema judicial. Y por ejemplo, con el señorío que en el pasado siempre existió en los magistrados. y que debe recuperarse. Blanco, Coto Albán, Edgar Cervantes, eran señores. Que recuperar. Y lo mismo para nombrar un defensor de los habitantes, que es un puesto increíblemente maravilloso para servirle al pueblo. Yo digo, qué lindo que nosotros tenemos esa institución tan noble, la Defensoría de los Habitantes, para que esté al pie del cañón defendiendo a los habitantes. Una Procuraduría General de la República, una Contraloría General de la República, la importancia que tienen esas instituciones. Sí, y lo más grave, todavía ese ejemplo que di, digamos que puede ser un ejemplo no tan dañino para la democracia, pero te voy a decir dónde está lo más grave. Lo más grave está cuando precisamente entonces gente que no tiene ninguna vocación patriótica y que lo único que tiene son intereses comerciales. Sí, su propio interés, nada más intereses comerciales, entonces se involucran en la política, ¿verdad?, con fines absolutamente espurios, y vean los resultados de lo que hemos estado viviendo. Digamos, el PAC, desde que entró, y nosotros mismos también de antes, o sea, no solo el PAC, o sea, esa es una realidad también en la cual Liberación Nacional tiene absolutamente que hacer, como vos dijiste, mea culpa. Ve los desfalcos. Hoy, por ejemplo, todavía vi que Repretel sacó, que lo denuncié yo en Facebook, sacó que 800 millones para unas capacitaciones, que uno sabe que esas capacitaciones... Sí, fantasmas. O sea, tal vez sí hacen, pero son fantasmas porque eso no cuesta. 800 millones de colones no cuesta capacitar a unos. Además, se supone que el INS contrata funcionarios, ¿verdad?, que tengan que estar formados en lo que los contratan. ¿Viven? O sea, vamos a ver, si yo te contrato a vos aquí como periodista, ¿verdad? O si estás contratado, ¿cómo te van a pagar una millonada para que te enseñen cómo es este oficio? No, Fernando, pero bueno, ya una pregunta concreta en nuestra conversación de esta noche que agradezco muchísimo. ¿En qué punto estamos, no viendo ya todo este pasado, toda esta evaluación que todos la sabemos y la conocemos, en qué punto de nuestra historia estamos para saber y tener la certeza de que debemos ser optimistas y que con el concurso de los ciudadanos de buena voluntad, que en las próximas elecciones van a ser absolutamente conscientes en el ejercicio de ese voto, conscientes de leer, de ver, de preguntar, de informarse de quiénes son los aspirantes, podremos llevar 57 nobles ciudadanos costarricenses con la bandera de Costa Rica en el pecho para ir a decir, vamos a un gobierno, un poder ejecutivo y que nombre a esas instituciones de las que he hablado yo porque todo pasa por la persona. Termino. Las organizaciones son las personas. Por eso, termino. El Ministerio de Agricultura es lo que es el ministro de Agricultura. El gobierno de la República es lo que es el presidente de la República. Sus funcionarios. Ok, mi casa es lo que es el jefe de hogar de la casa. Bueno, esa es la pregunta, Fernando. Exactamente. Bueno, ¿en qué etapa histórica estamos? Yo siento una cierta identificación histórica con lo que se vivió en Costa Rica me imagino que así se sentían los que vivieron, ¿verdad?, los hechos del gobierno de Teodoro Picado. ¿Verdad? Yo a veces me preguntaba, cuando yo oía los discursos leía, porque ya esos discursos pues estaban en textos escritos, leía los discursos de don Pepe, aquellos discursos vehementes, clásicos y coléricos de don Pepe, ¿verdad?, y que uno en ese momento decía, bueno, pero
qué extraño, que hoy yo lo comprendo. Cuando uno ve todo lo que está pasando, a uno le da esa misma ira. Bueno, vos que has tenido la oportunidad, Vivian, de escucharme, digamos, en digamos, mis pronunciamientos en las redes, vos ves que yo realmente, o sea, yo realmente hablo con una cierta ira, con una cierta indignación, con absoluta indignación de todo lo que está pasando, y entonces comprendo lo que vivió la generación de los 40, cuando ellos vivieron toda la corrupción, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que el de Picado, porque realmente el gobierno de Calderón Guardia tuvo muchos, como bien lo sabemos, Sí, tuvo sí. muchas cosas buenas de Que hay que reconocer. Claro, al final Calderón Guardia fue un prócer de la clase trabajadora y lo Totalmente. seguirá haciendo a través de la historia, pero indudablemente el gobierno de Teodoro Picado fue un gobierno totalmente corrupto, y que la gente, y que era como lo que estamos viendo ahora, que uno todos los días, y que la extra, gracias a Dios tenemos a la extra, porque yo no sé qué sería este país sin la extra, porque la extra es la que está sacando todo. Está democratizando la información. Todo, no, y es la que saca, o sea, Así es. si la extra no la saca, nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando. Es la extra la que saca, que tal desfalco, que 800 millones acá, que 50, y en primera Y plana. señalando a los responsables, Fernando. Y primera plana, que es lo que uno necesita para alertar a la población. Porque Así muchas es. veces de la población en eso. Entonces, eso que todos los días sale algo. Hoy que 800 millones de links. La semana pasada también que otro escándalo con la caja. Otro día que 50 millones de dólares para unas cámaras de vigilancia, que eso obviamente uno sabe que eso Pero es un abuso. así ganó el PAC, criticando, atacando y señalando la corrupción que ellos llamaban del bipartidismo, Sí, del Partido Unidad, del Partido de Liberación Nacional. Y ahora ellos llegan y no solamente es la corrupción, sino que no pasa nada. Sí, hay una realidad, y es que nosotros no podemos negar algo, Vivian. O sea, Costa Rica, y esto ya no es un mea culpa partidaria, es un mea culpa ciudadana. País. O sea, Costa Rica, y yo lo digo abiertamente, y cuando me lo rebaten, yo les digo, bueno, veamos estadísticas. La cultura costarricense ha venido en decadencia. O sea, Costa Rica viene en una decadencia que toda decadencia esencialmente e inicialmente toda decadencia es una decadencia moral. Las grandes, o sea, cuando usted Pero ve, ese es el origen, digamos. Ese es el origen de los males. eso es, o sea, vamos a ver, la caja de Pandora, se le llama caja de Pandora aquello que cuando se abre es una caja que se mantiene cerrada, no pasa nada, pero donde se abre salen todos los males. Era una vieja mitología griega, ¿no? La caja de Pandora. La caja de Pandora, o sea, esa caja que cuando se abre salen todos los males, es la decadencia de la cultura moral de un país. La cultura nacional, ¿verdad? No es, hay gente que cree que tiene un mal concepto de lo que es la cultura. Entonces tiene un concepto, digo yo, etnovista, es un concepto clasista de la cultura. Entonces, ¿qué creen? Que ser culto es saber quién era Tchaikovsky, quién era Beethoven, y que en qué año fue la Revolución Francesa, que en 1789, que cuándo fue la independencia estadounidense, o cuando se levantó el pueblo estadounidense contra Inglaterra. Entonces creen que eso es la cultura. No. Esos son conocimientos. Ciertamente, los conocimientos pueden ser parte de la cultura, no todos, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener conocimiento, digamos, de qué es la Revolución Francesa, ¿verdad? O qué es el Concilio de Nicea. Ese conocimiento es un conocimiento que te puede ayudar en tu proceso cultural, ¿verdad? Pero puede haber un conocimiento qué sé yo, un conocimiento de estas socialites, que son famosas porque salen haciendo escandalillos en las revistas rosa. De eso es información también, pero es información absolutamente inútil para la cultura, ¿verdad? Entonces, la cultura no es necesariamente datos, información, saber. Ese es un concepto esnovista. La cultura es la vocación de bien de un pueblo que dirige nuestra conducta y nuestras convicciones. Eso es la cultura. Entonces, y es la sumatoria de las tradiciones, de las costumbres, de los valores fundadores de un país y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vemos que todo eso empieza a detonarse, a desmoronarse, esa es la caja de Pandora, ese es el origen de todos los males. Te agrego la familia.
La familia. iglesia, la academia, la escuela. Eso O lo sea, dice, lo que estás diciendo lo dice Vargas Llosa, para que no nos digan, es que ustedes son, qué pensamiento más arcaico, como que la iglesia. No, eso lo dice Vargas Llosa. El origen, los fundamentos de la cultura son la familia, la escuela y la iglesia. ¿Por qué? Porque son los que precisamente Forman. desarrollan y forman esa vocación de bien en la sociedad, ¿verdad? Para dirigir correctamente la cultura y los conocimientos de un pueblo. Bueno, eso cuando no- eso decae, se acabó esa sociedad. Y entonces cuando yo digo, por ejemplo, cuando a mí me dicen, no, es que es un cambio, no es crisis, es un cambio, no. Cambio es cuando usted evoluciona. Aquí no hay evolución. Cuando usted se da cuenta, No, Vivian, más bien hay involución. involución, por una razón muy clara. Cuando usted se da cuenta, por ejemplo, que vamos para atrás en las pruebas PISA, que son las que califican la educación de los jóvenes. Cuando usted ve que vamos para atrás en las pruebas PISA, cuando ve que vamos para atrás en los indicadores de vivienda, cuando ve que vamos para atrás en los indicadores de salud. Pero en todo. Cuando- No puedes dejar por fuera nada. Todo. Todo va para atrás. Entonces, ¿quién no me va a decir que esto es una decadencia? Eso en total. O sea, ¿quién puede atreverse a decir que no, que Costa Rica no ha caído en decadencia No, y que estamos y en un otra proceso cosa. de evolución? No. Otra Es cosa, una decadencia. Fernando, y otra cosa que yo personalmente detesto, y esa es la palabra, detesto, es que nos comparemos con otros países. Es que vea Nicaragua, vea Panamá, vea Honduras, cada país es como un hogar. O sea, Sí. cada país Claro. tendrá su Además que gobierno, es su un- destino, su claro, historia, su pasado. además- Pero Costa Rica no, o sea, nosotros tenemos que preocuparnos por el lugar común que es la patria. Claro, exactamente. Además, vamos a ver, cuando la gente nos compara y nos dice, no, nosotros estamos mejores, Ay, sí, qué bien. en realidad es una gran ignorancia y lo voy a explicar por qué, Vivian. Los países con los que normalmente nosotros nos comparamos, ¿verdad? Que son países que ciertamente están muy mal, Honduras, El Salvador ha venido levantando, Honduras, Guatemala, No, con cualquier otro país, aunque esté bien o mal, a mí no. México, no, exacto. no. Son países que no fueron fueron producto de una conquista sangrienta. La de México, por ejemplo, la conquista de México fue sangrienta. O sea, fue un sojuzgamiento, ¿verdad?, hacia las poblaciones nativas en gran medida. Entonces, en el caso de Costa Rica, no, Costa Rica era un país muy despoblado, ¿verdad? Y en donde hubo mucho proceso colonizador y eso nos hizo diferentes a los demás países. Entonces, no nos podemos poner a comparar porque los procesos históricos nacionales fueron absolutamente diferentes. No importa. Lo que importa es que Costa Rica tiene sus propias características, su propia idiosincrasia, su cultura, su Exacto. formación, etcétera. Y ahora, Fernando, es nuestro turno, es el tiempo, ya llegó la hora de hacer un verdadero cambio histórico en la política costarricense y desterrar toda esa clase de personas que se han metido a usurpar la política en los partidos políticos, que además el partido político ahora se convirtió en un requisito para poder ser diputado, para poder ser presidente, nada más, porque si no tuviéramos ese requisito, yo podría ser diputada, yo podría ser ministra, aspirar a cualquier cosa, pero tengo que militar en un partido político. Si no milito en un partido político, el Código Electoral No lo permite. me impide acceder al poder. Exacto. Bueno, en realidad, ciertamente, la crisis de los partidos es también parte de la crisis de la cultura. Como vos decís, los partidos se convirtieron simplemente en franquicias. Yo, cuando fui secretario general del partido, estuve 4 años en la Secretaría General del PLN. Partido de Liberación Nacional, porque todavía hay gente que... No sabe decir qué es PLN. Del 2015 al 2019, y nosotros hicimos un gran esfuerzo. Hicimos un congreso, hicimos la convención más grande en ese momento. Y por volver a la capacitación, que es... Volvimos a la capacitación fuertemente. es Hicimos incluso hasta fundamental. un documental, financiamos un documental muy exitoso que se llamaba Liberación, Orgullo de la Patria. Hicimos el libro que te acabo de obsequiar. Sí, muy lindo. O sea, un gran esfuerzo pedagógico de volver a la cultura del partido. Pero lamentablemente yo estoy muy preocupado con lo que pasa con Liberación, porque al final llegan ya la hora del proceso electoral. Pero se puede hacer crítica en Liberación Nacional, o eso te cuesta... Bueno, tenés que pagar una factura en toda onerosa. En toda organización el que dice la verdad no cae bien. Pero entonces yo sí lo he venido haciendo, he venido diciendo
que Liberación ha sido tomado por un grupúsculo de intereses, Liberación ha sido tomado por un grupo de intereses, ¿verdad? Y eso que además, en gran Fernando, medida, permite fraudes, que permite a vista y paciencia a todo el mundo que sucedan cosas que don Pepe, fundador del partido, lo fundó precisamente para erradicar todas esas cosas en aquel momento. Y cuando nosotros estuvimos, yo estuve con la mayoría del periodo de gestión, el presidente era Jorge Patoni, este servidor, y bueno, ahí estaban otros líderes como Paulina, que era la tesorera, y Ramírez, y estaba Marco Cercone, que era el subtesorero, un grupo muy bonito teníamos, muy patriótico, esa es la palabra. Pero realmente al final yo siento que bueno, como decía que Bolívar. viene la campaña. No, sí, como decía Bolívar, a veces siento que aro en el mar, decía Bolívar, a veces siento que todo mi esfuerzo es arar en el mar. Porque nosotros hacíamos todo ese gran esfuerzo de capacitación, ese gran esfuerzo de organización, ¿verdad? De hecho, organizamos la convención más grande de la historia del partido, o sea, la que votó más gente y todo. Pero al final el partido vuelve a caer en los grupos de interés, ¿verdad? Y nosotros nos llevamos, Patón y yo nos llevamos una gran decepción incluso cuando vimos que, por ejemplo, las listas de diputados no ponían gente con formación política siquiera. O sea, básico, al menos que tuviera algún tipo de formación política e intelectual, sino que muchas veces ponía que la amiga de la hija, que de un fulano, que el amigo del hijo de otro fulano del partido. Entonces, al final, el resultado se ve en una tremenda, también en una tremenda mala actuación del partido sobre todo en su instancia más importante, que cuando estamos en la oposición, la instancia más importante es la fracción de un partido. Pero los ciudadanos conocen a esos candidatos y aún así van y votan, porque votan por el partido. Todavía creen que el partido está haciendo muy buenas escogencias. Sí, lamentablemente eso sucede correctamente, pero a veces porque confían en que la estructura del partido está haciendo todo lo posible por filtrar y llevar la mejor gente. Y yo creo que en eso, de alguna medida, creo que parte del problema es la concentración del poder en el candidato. Eso afecta mucho. Porque el candidato tiene tanto poder y pone al que le da la gana. La famosa línea. Exacto. Entonces pone al que le da la gana y al que pone es alguien con intereses. O sea, pongo a mi amigote, a mi amigota, que aunque no tenga ninguna formación política, va para que le haga lo que yo le digo que haga. Por el miedo de que se le revele, por el miedo de que brille más que él y que después... siendo yo presidente no me corresponde. Fernando, te voy a interrumpir con tu permiso para ir a un corte comercial y quiero aprovechar para saludar a nuestra intérprete de lenguaje lesco, que siempre nos acompaña. Muchísimas gracias. Y para toda esta comunidad que también participa, gracias a ella, de esta entrevista del día de hoy con el doctor Fernando Zamora Castellanos, abogado experto constitucionalista, exsecretario general del Partido de Liberación Nacional, un dirigente también comprometido con su humanismo, con su fe, y que está dispuesto a seguir en la política, que eso es lo que más me interesa después de este cambio comercial, conversarlo con él. Vamos y volvemos. Reunir lo mejor, brindar una opinión por Costa Rica, la verdad. Siempre contigo, en horario especial. Acompaña a Ani Arias en su programa Siempre Contigo. Tips de belleza, consejos de salud y soluciones para su vida cotidiana. Véanos en su nuevo horario especial. Jueves 3 de la tarde por Extra TV 42 y Facebook Live. Si debe exponerse, suscríbase a Diario Extra desde la comodidad de su casa. Central Telefónica 2547-9300, extensión 109 y 152. Síguenos en las redes sociales y entérate de lo último del acontecer nacional e internacional. En Facebook, Extra TV 42. En la web, www.extratv42.com.
En Twitter, Extra TV. Y en el canal de YouTube, Extra TV. 24 horas informando al mundo. No te pierdas este y todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Purga Política. Temas de interés y actualidad política en manos de jóvenes. Purga Política. Miércoles, 7 de la noche, por el Canal del Pueblo. Unir lo mejor, brindar una opinión, por Costa Rica, la verdad. Estamos de regreso. Esta noche estamos conversando en vivo con el doctor Fernando Zamora y estamos hablando la verdad de lo que pasa en la política costarricense, sobre todo con miras, con vista a lo que viene, Fernando, porque estamos justo a tiempo de tener una evaluación exacta de lo que está haciendo este gobierno PAC, segundo gobierno PAC, y lo que viene. Y ellos van a volver a hacer oferta electoral, no sé con quién, pero ahí buscarán un candidato, una candidata. Ya suenan algunos nombres para ponerlos otra vez en la oferta electoral de las próximas elecciones. Y los partidos tienen que estarse ya organizando para buscar la mejor gente, para tener las mejores ideas, para ir preparándose para no llegar el próximo 8 de mayo del 2022, ¿verdad? Sí, a improvisar, a ver cómo, a quién buscan en pura carrera. No. O como ha hecho este gobierno, que ha tenido una migración de ministros y de presidentes ejecutivos como nunca, porque no son ministros ni jerarcas, ni preparados, ni formados, ni conscientes, sino que se los sacan en la rifa, seguro. Corren ahí, a buscar que además, me dicen que incluso en el caso del ministro de Hacienda, ellos vivían, digamos, con gente con cierta capacidad y preparación, intentaron convencer a más de uno y todos les decían que no. Incluso gente no tan brillante. Bueno, yo me alegré mucho cuando Marcelo Prieto, en un ánimo de una vocación de política y de patriota y de gobierno, acepta. Pero llega y de inmediato, a todas luces, sabemos que no ha podido, y creo que no va a poder, porque es como meter un injerto ahí. Tratar de injertarlo rápidamente, no es tan sencillo. Sí, Entonces, Fernando, mucha gente que no acepta el cargo. Usted en lo personal, ¿cómo se está preparando? ¿Cuáles son los planes suyos que está liderando usted en su movimiento para estas próximas elecciones? Bueno, yo tengo, digamos, yo he venido hablando de que yo tengo sueños de gran calado. Tengo sueños de gran calado, quiero, digamos, ¿con qué sueño yo? Yo sueño con proyectos, digamos, como el que he venido hablando del Canal Seco, que el Canal Seco no tiene, las ofertas que han presentado, los proyectos que han presentado son demasiado caros y ambiciosos. No importa. El Canal Seco puede ser con proyectos mucho menos, o sea, un gobierno con liderazgo puede hacer, por ejemplo, un proyecto como el Canal Seco, mucho menos ambicioso y que perfectamente pueda realizarse sin que sea muy oneroso y que empecemos poco a poco a dar oferta al mundo y nos vayamos poco a poco insertando en la economía mundial. Doy, por ejemplo, aquí un ejemplo, y algo que he venido hablando, deteniéndome un poquito en esto, por ejemplo, el Canal Seco. Bueno, Costa Rica ya colapsó el puerto del Pacífico. Bueno, ¿por qué no pensar en hacer otro puerto grande, como el que en ese momento se hizo en Limón, ampliar el de Limón y unirlo por el derecho de vía que ya está? Eso no es excesivamente caro, Vivian, y puedes empezarle a ofrecer servicios al mundo. No es un proyecto tan caro como el que ha rechazado el gobierno, ¿verdad? Pero perfectamente es realizable, ¿verdad? Perfectamente realizable, y no solo es realizable, sino que podemos empezar a ofrecer poco a poco servicios y se puede ir ampliando conforme el proyecto vaya operando. Como pasó en su momento con el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, ¿acaso que lo inauguraron con el tamaño que es ahora? O sea, el Canal de Panamá fue evolucionando precisamente con el paso de los años y las décadas. Bueno, algo así perfectamente podríamos hacer. Pero Fernando, todos los proyectos que vos cites aquí en el programa esta noche pasan por algo que se llama liderazgo, que lo acabas de mencionar, y equipo, liderazgo y equipo. Exacto. Otro ejemplo que del que yo he venido hablando. Bueno,
¿Cómo es posible que en este país, sabiendo que ya el aeropuerto metropolitano colapsó, para el 2025 ya va, según los criterios de los técnicos, para el 2025 ha colapsado el aeropuerto metropolitano? Bueno, ¿por qué no hablar de un gran aeropuerto en el centro del país? Puede ser en Orotina. Bueno, si Orotina no se puede, donde sea posible hacerlo, pero un gran aeropuerto en el centro del continente, ¿verdad? Para competir con Panamá y el hub del Salvador. Si bien lo dice Jeffrey Sachs en aquel famoso libro El final de la pobreza, él decía, mire, las naciones que se desarrollan son las naciones donde circulan mucho bienes y personas. Donde circule mucho, Vivian, bienes y personas, esas naciones, esas sociedades crecen, se hacen ricas, se desarrollan. Y usted lo puede ver en todo, y él da ejemplos históricos en su libro. Yo creo que leí hace algunos años, ¿verdad? Cuando habla de los nabateos, por ejemplo, de los fenicios, de los cartagineses, de los romanos. Bueno, que en el caso de los romanos era más que todo poderío militar, pero igual, llegó un momento en que su imperio... El comercio en el mundo... Y el tráfico de personas, sí, o sea, que las gentes circulen mucho por esa sociedad. Sí, Fernando, pero en este momento un humilde campesino que nos está escuchando dice, otra vez... montón de temas donde no figuramos nosotros y son los que nos dan de comer. Entonces, no, yo, en el campo ¿cómo empezar a hablar? Empezaste con proyectos, sí, pero ¿cómo empezar también por el ser humano, por el labriego sencillo campesino que debe estar en el corazón, y que yo sé que lo está en el corazón de los verdaderos auténticos políticos? Un verdadero, okay, claro, porque empezamos por ahí, por el tema de la familia, por el tema de los valores, de lo que estabas hablando, de la educación, claro, de la cultura, de todo eso, para llegar a tener gente que pueda entender esos megaproyectos. Claro, yo he venido hablando en algunas reuniones que he tenido donde han participado personas del sector agrario y el sector agroindustrial e incluso agropecuario. Costa Rica debe y tiene todo el potencial de ser una potencia agroindustrial en América y cuidado, no en el mundo. ¿Y si por qué lo digo? Desarrollamos todo el territorio, claro, ¿verdad? Todo el territorio. O sea, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque Israel lo es. Sí, claro. Israel no solo es un país mucho más, un territorio mucho más pequeño que el nuestro. Es cierto. Es desértico. ¿Y cómo es posible que Israel sea una potencia agroindustrial y Costa Rica con precipitación de lluvia todo el año prácticamente, solo con poquillo tiempo de estación seca, con verde y tierras fértiles en toda su geografía? Y nosotros no somos potencia agrícola. Y yo le voy a decir pero Israel cuál es la tiene solución. 1 centímetro ocioso de tierra ociosa. Sí, Más bien convierten la sal, el agua salina en agua dulce. Pero ahí hay una organización política diferente. No, ahí le voy a decir cuál es el secreto con el cual yo considero que Costa Rica se puede convertir en una potencia agroindustrial. Hay que organizar, y eso tiene que ser inicialmente desde el gobierno, pero no como organizaciones públicas, o sea, no como organizaciones, no como instituciones burocráticas, sino que el gobierno debe organizar al sector agroindustrial costarricense, igual como está organizado, ¿quiénes? Como están organizados las cooperativas de lecheros, de servicios lácteos, de productos lácteos, las cooperativas de productos lácteos. ¿Qué es la diferencia, digamos, para dar un ejemplo? ¿Qué es la diferencia? Cooperativas en Los Pinos. Sí, no, y hay otras también, pero ¿qué es la diferencia? Y empresas también, no solo cooperativas, empresas de productos lácteos. ¿Qué es la diferencia, verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el productor lácteo, lechero, ¿verdad? Y el productor de hortaliza, el productor de papa, que no está organizado? Entonces, al no estar organizado... Pero no solo, vea, Fernando, aquí hago un gran paréntesis. Este gobierno y el anterior se han dedicado a patear. Así, la palabra es meterle una patada a los productores, a los industriales, al sector productivo, al que genera riqueza, al sector privado, al sector a desmantelarlo, a desmantelarlo. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer desde el gobierno? Colaborar en la organización de los sectores agroindustriales. No
protegerlos, no como institución. incentivarlos. O sea, no es que vamos a hacer una, porque de Costa Rica está ya hasta la coronilla, como decimos los ticos, de burocracia. No es que vamos a hacer instituciones y que esas nuevas instituciones. No, es que las instituciones agrarias que ya existen, encargadas del sector y las nuevas iniciativas. encargadas del sector agropecuario, esas organizaciones, la idea es que, esas entidades públicas desarrollen la organización del sector agroindustrial, o sea, de los que producen hortalizas, Todos los productores, todos los productores sector productivo. del sector productivo. Sí, Si nosotros, pero que en alguna incentivándolo, medida, protegiéndolo, Exacto. estimulándolo, ¿Qué pero es? no metiéndole las patadas que les están metiendo. Exacto, que en alguna medida es lo que han hecho también en Israel. O sea, porque Israel es una potencia agroindustrial, porque desde el gobierno han colaborado en la organización de los sectores agrarios y agroindustriales, tienen un gran apoyo tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas organizaciones, digamos, y voy a dar otros ejemplos. Di el ejemplo del sector lácteo. Corvana, se me había olvidado, la Corporación Bananera Nacional. ¿Por qué los bananeros son fuertes? Porque están organizados. Entonces desarrollan tecnología de investigación contra las enfermedades. Y café, bueno, ya sabemos que pues la actividad agrícola es una actividad históricamente muy privilegiada en Costa Rica, pero el café ha logrado mucho en la organización del sector caficultor. Entonces, algo así, que no es una institución del gobierno, esas instituciones, algo así hay que hacer con el resto del sector agrario, ¿verdad? Y así podemos convertir a Costa Rica en una potencia agroindustrial, por ejemplo, y agropecuaria, ¿verdad? Yo hablaba, por ejemplo, porque en esos tiempos del COVID, Fernando, los alimentos van a ser deben de ser fundamentales. privilegiados por encima de todo. La soberanía alimenticia que dicen, no sea tan ridícula, no hable de eso ahora con toda la importación y todo. Bueno, pero si yo en mi casa tengo una chayotera, tengo tomates, tengo chiles, tengo mi huerta, tengo mi lechuga, tengo todo, y los vecinos tienen, intercambiamos, y en lugar de tener tanto espacio ocioso, lo tenemos produciendo. Primero tenemos nuestros alimentos y después podemos exportar, podemos vender, podemos hacer Por ejemplo, industria alimenticia. Yo hablaba, tengo un buen amigo de San Carlos, se llama Dagoberto Suárez, es un experto ha investigado y conoce mucho sobre el desarrollo de la ganadería estabulada. Es más, mire, Vivian, maravillas se pueden hacer con el ganado estabulado. Con ovejas, todo, o sea, imagínense que por cada hectárea se puede destinar, óigame lo que le voy a decir, por cada hectárea se podría destinar un 40% para protección del ambiente y con el resto del 60%. La producción. Porque actualmente, digamos, una hectárea de ganado y se utiliza toda la hectárea, ¿verdad? Con el ganado estabulado, por cada hectárea sería necesaria nada más el 60% de esa hectárea, Sí, o sea, sí. solo 6.000 metros de los 10.000. Entonces, imagínense Pero que... para eso necesitaríamos crear un ministerio que se llama Ministerio de Agricultura y Ganadería. Exacto, habría que tener de gente que realmente se enfoque Sí, por en eso favor. con agresividad, ¿verdad? Y él me decía que incluso con ganado estabulado se sacan 5 beneficios. Pero empiece Te usted, compran- perdón, Fernando, empiece usted un proyecto de esos. Encuentra todos los obstáculos habidos y por haber. Si el gobierno- No encuentra un amparo, una protección. Si no hay liderazgo del algo. gobierno, correcto, si no hay liderazgo del gobierno, nada de eso se puede hacer. Nada de eso se puede hacer. Porque Tiene que son haber islas, un son liderazgo, pequeñas islas. un liderazgo, y yo uso la palabra un liderazgo agresivo del gobierno para esas cosas. Porque este gobierno no lo va a hacer. No, por eso, lo que el gobierno tiene que No, hacer pero es organizar. con este te pregunto. conseguir recursos para te pregunto, organizar, Pero por este ejemplo. gobierno va a hacer algo de eso, Fernando. No, porque primero, vamos a ver, este gobierno no lo va a hacer por 2 razones básicas, esenciales. Digamos, 2 razones estructurales de este gobierno. Las 2 razones estructurales del gobierno es que es un gobierno que ideológicamente, ¿verdad?, es un gobierno profundamente estatista, ¿verdad? Cuando digo estatista, es que es gente que realmente no cree en la empresa privada. En la verdadera empresa privada de la pequeña y de la mediana industria. Y las pequeñas y medianas Pero ni el empresas. turismo, ni... Exacto, o sea, ellos no creen en eso, ¿verdad? Eso por un lado. O sea, ellos tienen una mentalidad ideológicamente muy extraña, ¿verdad? Ellos no creen, así, en esencia, no creen en el emprendimiento, en el emprendedurismo. Es más, de hecho, yo me atrevería a decir que por sus obras, dice el proverbio dice, por sus obras los conoceréis.
Ellos pueden decirme a mí que ellos creen en el emprendimiento y lo que quieran, pero si sus obras demuestran que ellos no creen en eso, lo que sus obras demuestran es que ellos no creen en eso, porque han sido absolutamente, ¿verdad?, saboteadores de la actividad de las pequeñas y medianas empresas en este país, saboteadores, o sea, absolutos. Entonces, por un lado está ese problema, que ellos, su mentalidad, esa mentalidad PAC es una mentalidad anti-emprendedurismo, por una parte, y por otra parte ha sido un partido muy ligado, muy asociado, muy pegado a las grandes argollas, ¿verdad? A las grandes argollas, a las grandes élites financieras. O sea, los han endulzado con el gran capital. Pero es una contradicción. Y todas estas cosas. Es una contradicción, porque por un lado apoyan los grandes conglomerados eso sí, económicos. ahí sí les gusta. Como dicen, donde hay dinero grueso, ahí están. Donde hay carnita. Exacto, y usted los ve, digamos, usted ve que muchas de esas tentaciones en las que ha caído el presidente de la República, de montarse en helicópteros de los grandes empresarios de este país y andar paseando con ellos y irse fines de semana con ellos, eso lo que refleja es una vocación, ¿verdad?, hacia ese favorecimiento de las grandes élites. Entonces, digamos que, pero eso no es libertad comercial, al contrario, eso es monopolio privado, eso es oligarquizar, digámoslo así, la actividad económica del país. Entonces, digamos que podríamos decir, Vivian, que el PAC tiene lo peor de los dos mundos, ¿verdad? Porque por un lado es como una especie de socialismo, no sé, un socialismo medio antiemprendedurismo, burocratizante, ¿verdad? Donde la prioridad para ellos es simplemente los funcionarios públicos y el poder que ellos tienen, mucha concentración del poder en el sector de la autoridad estatal, ¿verdad? Entonces ellos creen mucho en eso, ¿verdad? En el impuesto alto, en las regulaciones, ellos creen en todo eso, o sea, a las pymes impuestos altos, regulaciones, o sea, no les hacen la vida fácil, pero por otro lado, los privilegios para los grandes. Porque le voy a decir una cosa, el costo de la legalidad, eso que yo le dije, regulaciones, impuestos altos, es lo que se llama, lo que Hernando de Soto llama el costo de la legalidad. ¿Qué es el costo de la legalidad? Digamos el diario extra. ¿Qué es el costo de la legalidad del diario extra? La caja, el seguro, los impuestos que paga, las patentes que paga. La tarifa de luz. La tarifa de... Todas esas cosas que diario extra le tiene que pagar al Estado para funcionar legalmente, eso se le llama el costo de la legalidad. ¿Qué pasa con el costo de la legalidad? Que el costo de legalidad siempre, ¿a quién beneficia? Siempre beneficia a las grandes empresas, porque las grandes empresas tienen el poder, tienen departamentos legales, tienen o sea, mucha, digamos, margen de acción y además tienen un alto margen de ganancias, ¿verdad?, para poder resolver su costo de legalidad. En cambio, las pequeñas y medianas empresas... No, por eso, una factura electrónica en Talamanca... ya lo liquidaste. O sea, una empresita... exacto, una empresa pequeña que vos le metés que factura electrónica, que regulación, que tiene que todo lo que le han metido a la gente ahora para que trabaje, de la liquidez. No, pero además eso ya me recordó el paquete tributario fiscal y ya nos complicamos. Fernando, se nos acabó el tiempo y estamos empezando a conversar, como siempre aquí. En la verdad, una hora se hace pequeña. Vamos a continuar y vamos a abrir más debate. Vamos a traer opositores para que podamos ir abriendo ya el debate y la confrontación política que se requiere de cara al proceso electoral que ya casi viene a pesar del COVID. Con COVID hay que enfrentar un proceso político. Honradísimo de participar en tu programa. Muchas gracias, muy Fernando, a todo corazón. El cariño que te tengo. Igualmente. Bueno, ya se nos fue el tiempo y entonces agradecerle al doctor Fernando Zamora Castellanos, nuestro invitado esta noche, que estaba empezando apenas a soltarse cuando ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a volverlo a invitar con muchísimo gusto. Y a todos ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos y agradezco al Grupo Extra por la posibilidad de tener un espacio democrático, libre, donde podemos hablar con toda tranquilidad. Por hoy, muchas gracias, buenas noches. En un mundo convulso, lleno de mentira y engaño, surge una alternativa. Dime la verdad, Política, música, arte, toda la verdad, deporte, religión, psicología. solo la verdad. Contundente e inapelable. Reunir lo mejor, brindar una opinión. Por Costa Rica, la verdad y lo
confían en la verdad. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero invitarlos para que este y todos los domingos, a partir de las 7 de la noche, por medio de Extra TV 42, el canal del pueblo, vean en corto y en directo. En este